Zulema y yo nos conocimos en la carrera. Todo comenzó cuando, en el salón de clases, la profesora de inglés nos pidió que uno a uno nos fuéramos presentando con los demás compañeros. Hasta el momento en el que Zulema se levantó de su banca, todo era normal, pero en cuanto las palabras fueron saliendo de su boca, enloquecí por ella. Ya de por sí las hormonas de un joven están vueltas locas. El hecho de escuchar esa dulce voz pronunciar esas palabras en inglés bastante fluido me hizo fijarme en ella de inmediato. Y fue a partir de ese momento en el que me propuse hablarle y pedirle que fuera mi novia. Yo nunca he sido un galán que ande con una y con otra. Por lo mismo no me animé de inmediato a lanzarme sobre ella. Y aunque me faltaba el valor para declararle mi amor, esta era una idea que no se me iba de la cabeza. Solamente era cuestión de buscar el momento adecuado para entablar una conversación más personal con ella. Ese momento llegó finalmente durante una tarea en la que nos tocó trabajar juntos. No cabe duda que el ser paciente tiene sus recompensas, porque la verdad es que las cosas se dieron solas, sin forzarlas. Creo que con el tiempo que ya teníamos de conocernos, ella también se había interesado en mí. Otro par de compañeros y yo quedamos de reunirnos en casa de Zulema. Ese día fui yo el primero en llegar a su casa. Obviamente lo hice a propósito para tener tiempo de platicar con ella a solas. Nos quedamos hablando en una mesita con sillas que tenía en la entrada de su casa. «Qué bonito lugar, Zulema. Pues, ¿de qué trabajan tus papás?» «Mi mamá en realidad no trabaja, pero mi papá sí, solo que no vive aquí. Él desde hace varios años se fue a buscar oportunidades a Estados Unidos. Aquí, por más duro que trabajaba, no podía ganar buen dinero. Como él no tenía estudios, mejor se fue para allá». «Pues qué difícil ha de ser no mirar a tu papá por mucho tiempo, Zulema». «Pues la verdad es que sí, Mauricio. Ahorita ya tiene 2 años que no viene a visitarnos. Y no te voy a mentir, cada semana nos manda dinero para los gastos. Por eso mi mamá tiene la casa bien arreglada. Pero yo preferiría tenerlo aquí cerca aunque ganara un poco menos. Pues qué mala onda que un padre se tenga que sacrificar andando tan lejos para que su familia pueda progresar, Zulema». Mientras ella y yo platicábamos de su papá, a ella se le empezaron a poner los ojos llorosos. Se puso muy sentimental. Mi única reacción en ese momento fue la de abrazarla. Y cuando le dije que no se pusiera así, ella se soltó a llorar mientras me abrazaba fuertemente. Así nos quedamos un largo rato. En ese momento llegó Arturo, uno de nuestros compañeros. «Míralos, qué calladitos se lo tenían, muchachos». «Hasta que llegas, Arturo. Ya nada más esperamos a Jimena y comenzamos con la tarea». Después de un rato, Jimena también llegó y ahí estuvimos el resto de la tarde. Para cuando terminamos de hacer ese trabajo en equipo, Jimena y Arturo se fueron de inmediato, pues ellos tenían que ir más lejos que yo. Yo por mi parte me quedé a platicar otro rato con Zulema. Justo antes de despedirme, le dije que me gustaba mucho, que cuando la había escuchado hablar en inglés me había enamorado. Ella se sonrojó un poco. Ella y yo continuamos platicando por otro largo rato, hasta que me di cuenta que ya se estaba haciendo tarde. «Bien, Zulema, pues ya me tengo que ir ahora sí. Oye, ¿crees que mañana, después de clase, podamos ir por un helado?» «Claro que sí, Mauricio, eso me encantaría». Me acerqué a ella y le di otro fuerte abrazo, y antes de soltarla le di un beso rápido. Este fue tan deprisa que creo que hasta le pegué en la cara. Después la solté, pero ella a mí no. Me pidió otro beso, y yo se lo di. Yo ya no me quería ir de ese lugar. Me quedé por otro largo rato con ella, hasta que se hizo totalmente oscuro. «Yo creo que ahora sí ya me voy, Zulema, ya es muy noche». «Quédate otro ratito, Mauricio, ya no tarda en llegar mi mamá».
Más o menos a esta hora regresa cuando va a visitar a mi abuela. Anda, espera y te la presento. Mira, ya es bastante tarde. Yo creo que en casa deben estar preocupados. Les dije que no me tardaría mucho. ¿Por qué no me la presentas ya mañana? Está bien, Mauri. Nos vemos mañana en la clase. Esa noche apenas si pude dormir de la emoción. Aunque ya era mayor, me sentía como un adolescente. Era la primera vez que me enamoraba, o al menos que me sentía emocionado por estar con alguien. La mañana siguiente, al llegar a la uni, mis compañeros y yo nos volvimos a juntar para afinar algunos detalles de la presentación para dar por culminada nuestra tarea. Nos encontrábamos afuera del salón, algo nerviosos porque todos en la clase nos estarían observando. Cuando miré a Zulema llegar, fue aún peor. Ahora me había puesto el doble de inseguro. Ella me tomó las manos y me dijo que me tranquilizara. Recuerdo que justo en ese momento, junto a nosotros, pasó el profesor Pachuli. Así le decíamos al maestro de filosofía. Un señor medio hippie. Se llamaba José Manuel, pero le decíamos así por su olor, ya que olía algo parecido a un incienso o aceite de esencia de hierbas. A ver, muchachos, quiero ver esas manos sueltas. Dejen las cosas del amor para cuando acabe la clase. A la escuela hay que respetarla. Por su bien, muchachos, piensen en su futuro. Sí, profe, tiene razón, disculpe usted. Ella y yo nos soltamos y entramos al salón. Me gustaba mucho esa muchacha. Con los besos que nos habíamos dado un día antes, no me había sido suficiente. Empezaba a entender por qué muchos compañeros se saltaban las clases para darse sus escapadas cuando estaba aún en la secundaria y en la prepa. Yo no era así, nunca lo fui. Tal vez porque siempre me había enfocado al estudio, pero ahora la naturaleza me estaba llamando. Solo pensaba en que terminaran las clases para salir con ella, a comprar un helado y después ir a su casa. Quería seguir platicando, pero lo que más ansiaba era poder besarla de nueva cuenta. Todo en clase salió mejor de lo que esperábamos. Por fin los nervios de hacer esa presentación habían pasado. Ahora solo pensaba en la hora de salir de ahí para pasar una tarde agradable a su lado. Salimos a caminar, platicamos y repetimos esa experiencia del día anterior. Entonces, ¿qué, Mauricio? ¿Vamos a ir a mi casa o mejor nos vamos a la tuya? No, a la mía no. Mejor vamos a un parque. Ya otro día me presentas a tu mamá. No me siento listo, me da miedo conocer a mi suegra. No, hombre, Mauricio, mi mamá es muy buena onda. Hasta parece mi hermana. Literalmente lo parece. Ella es muy joven. Cuando mis papás se casaron casi eran unos adolescentes. Dice mi mamá que ella quedó embarazada de mí cuando ella y mi papá iban en la secundaria. Así que ya te darás una idea de qué tan joven es. Ellos siempre se escudan diciendo que eran otros tiempos. Está bien, Zulema, vamos, pero te advierto que yo estoy muy nervioso. ¿Será que las suegras tienen mala fama? Ya ves cómo dicen que tratan a sus yernos. Se va a poner bien feliz, ya verás. Porque mira, Mau, te voy a confesar algo. Desde que mi papá nos avisó que este año no vendría a visitarnos, yo me puse muy triste. Y mi madre se preocupa por eso. Dice que le da miedo de que yo pueda caer en una depresión. Así que esto la hará sentir más tranquila. Ah, o sea que me estás utilizando. Claro que no, Mau. Vamos. Ella supo calmarme muy bien con otra sesión de besos. Seguimos caminando y cuando llegamos a su casa, todo olía delicioso. La señora se encontraba cocinando. Mira, Mau, qué suertudo eres. Por lo que veo, hoy mi mamá se puso a cocinar más temprano. Sí, huele bien rico. Pero si quieres, mejor nos quedamos aquí afuerita. Ya no seas payaso, Mau. Ándale, vente. Ya le dije que ibas a venir. Zulema se comía las uñas por presentarme con su madre.
Pues según lo que me platicó, ella durante mucho tiempo ya le había insistido en que debía salir a pasarla bien, a divertirse y no nada más estar encerrada, toda triste. Entramos a su casa. Ya vinimos, mamá. ¿Puedes venir un momento? Quiero presentarte a alguien. Cuando la señora salió de la cocina, yo no podía creer lo joven que era. Fue entonces cuando salieron de mi boca unas palabras muy sinceras y espontáneas. Ah, caray, ¿es tu mamá o es tu hermana? Lo digo con todo respeto. Es que usted es muy joven, señora. Ya te había dicho que mi mamá era muy joven. ¿Verdad que sí es algo sorprendente, Mau? Sí, y además de todo, ustedes son igualitas. Se parecen más de lo que me imaginaba. Buenas tardes, muchacho. Tú debes ser Mauricio. Yo soy Nayeli, tu suegra. Mucho gusto, señora. Yo me encontraba aún muy nervioso porque la verdad es que siempre había sido bastante retraído. Debió ser porque mis padres siempre me sobreprotegieron o porque siempre preferí enfocarme en los estudios antes de tener una vida social muy activa. Pero hice un esfuerzo para no estar tan callado. No quería que mi suegra pensara que yo era un tonto. Zulema también estaba bastante callada, más de lo normal. También a ella le habían ganado los nervios. Yo creo que la señora se dio cuenta de que me quedé petrificado, y justo cuando yo iba a decir cualquier cosa para romper ese hielo, mi suegra se adelantó. «Sabes, muchacho, si mi hija está bien contigo, yo también lo voy a estar. Tú trátamela bien y verás que no habrá problema alguno. Ayer ella me estaba platicando de ti. Parece que le flechaste su corazoncito a mi princesa. Y no me extraña, chamaco. Me dijo que eres el mejor de la clase. ¿A poco sí es cierto eso?» De ahí en adelante, mi nerviosismo poco a poco se fue desapareciendo. Y a partir de esa fecha, la casa de Zulema se convirtió en mi segundo hogar, pues le caí bien a su mamá y ella me trataba excelente. Cada que iba a visitar a Zulema, su mamá me invitaba a comer. A veces hasta mirábamos películas juntos los tres. Incluso llegué a pensar que ella se había quedado con las ganas de tener un hijo varón y que por eso me trataba demasiado bien. Hasta me llegaba a sentir incómodo, porque ella me llegó a regalar ropa. Pero una tarde, toda mi percepción cambió cuando la señora me hizo una fuerte declaración. Esa tarde de sábado, habíamos acordado salir de compras y mi suegra se ofreció a llevarnos. Cuando llegué a su casa, ella me pidió que pasara a la sala. «Pásale, Mau. Zulema se va a tardar un poquito, se acaba de meter a bañar». «Descuide, señora, yo aquí la espero». Mi suegra se sentó a mi lado, sospechosamente cerca de mí. Eso obviamente me pareció muy extraño. Entonces, con voz entrecortada, ella me empezó a sacar plática. Pero no era cualquier tipo de plática. Se estaba comportando muy insinuante conmigo. «Oye, Mauricio, quiero preguntarte algo, pero prométeme que Zulema no deberá saberlo. ¿Qué pensarías si yo te dijera que me gustas? He visto cómo tratas a mi hija y yo necesito a alguien que me trate igual. Mira, si tú aceptas, podríamos guardar el secreto entre tú y yo». La señora me tomó la mano y la puso en su pierna. Ella llevaba una falda bastante corta y yo me puse muy nervioso. Le quité la mano de inmediato. «Discúlpeme, señora, no creo que esto sea correcto. Yo creo que mejor dejamos esto para otro día. Me tengo que ir. Le podría decir a Zulema que me tuve que retirar. Yo después le llamo». «Espérate, Mauricio. No te asustes. Mira, esto puede quedar solo entre tú y yo. Mi hija no tiene por qué enterarse de esto. Yo sé que eres muy joven y que tienes miedo. Pero te aseguro que cuando uno va madurando, se da cuenta de que esas cosas pasan. Piénsalo. Pero mientras tanto, solo te quiero pedir ese favor. No le vayas a decir nada a mi hija. No querrás romperle su corazoncito.
Además, si le dices algo, yo le voy a decir que fuiste tú el que quiso tocarme. Justo cuando estaba decidido a salir de inmediato de ahí, escuché que Zulema venía caminando a la sala. No supe qué hacer, así que solo guardé silencio y traté de actuar normal. Sé bien que cualquiera en mi lugar se hubiera aprovechado de la situación, pero yo era muy joven y no estaba nada maleado. Se podía decir que era inocente en todo sentido. De hecho, Zulema y yo en ese entonces no habíamos pasado de unos besos y ya. Ni siquiera habíamos tenido tocamientos entre nosotros. Y ahora de la nada, su mamá me estaba haciendo esa propuesta. Era obvio que yo me mostrara temeroso. Yo tenía varios motivos para estar así, pero el principal era que yo quería y respetaba mucho a Zulema como para hacerle algo así. Ese incidente quedó en el olvido. Mi suegra a partir de esa fecha ya no me insistió con sus propuestas indebidas. Pasó un tiempo y mi suegro, quien seguía trabajando en el norte, cada vez les hablaba menos por teléfono. Esto obviamente afectaba a Zulema y a su mamá, aunque yo noté que con el paso del tiempo a ella empezó a parecerle igual el que su esposo ya no hablara con ellas. Había agarrado el hábito de beber por las noches. En ocasiones, cuando yo me retiraba de su casa, ella estaba totalmente embriagada, tirada en el sillón. Durante un fin de semana en el que yo me encontraba de visita como de costumbre, Zulema se empezó a sentir mal de la cabeza. Le dolía mucho y se fue a dormir. Mi suegra le dio una pastilla para ver si se sentía mejor. Yo pensé en ese momento que sería mejor idea que me regresara a mi casa, pues no tenía sentido estar ahí si Zulema se sentía mal. Descansa, mi amor. Yo creo que mejor mañana me doy una vuelta por acá, a ver cómo sigues. En ese momento, mi suegra me preguntó si yo quería comer antes de irme, y Zulema me convenció para que me quedara. Con suerte y se le pasaría rápido el dolor de cabeza. Está bien, señora, me quedaré un rato más. Ponte mientras a ver algo en la televisión, Mauricio. La señora se metió a la cocina y tardó un buen rato preparando la comida. Mientras tanto, Zulema seguía dormida. Por fin mi suegra había terminado de cocinar. Me pidió que me acercara al comedor. Oiga, señora, ¿no le quiere llamar a Zulema para ver si quiere comer algo? No, Mauricio, hay que dejarla dormir un rato. Siéntate, ya está tu plato servido. Te va a encantar. Esta sopa tiene mi toque personal. Esa comida le había quedado muy rica a mi suegra. Tenía un sabor especial. Después de comer, ahora sí me retiré a mi casa. Ya me voy, señora. Muchas gracias. Ahí me despide de su hija. Que te vaya bien, Mauricio. Ahora sí ya vete a descansar. Menos mal que ya llevas algo en el estómago. Pasaron algunos días y una mañana mientras estábamos en clase, me di cuenta de que me costaba mucho trabajo concentrarme. Entonces volteé a ver a Zulema, y cuando ella me miró, algo debió notar en mi cara. ¿Qué tienes, Mau? ¿Te sientes bien? Sí, de hecho sí. No es algo para preocuparse, pero siento que no me puedo concentrar. Aguanta un ratito más, ya casi termina la clase. Por fin salimos de la escuela. Yo pensé por un momento en irme a mi casa a descansar, pero ella me convenció de ir a la suya. Al final también ahí podría recostarme un rato si llegara a necesitarlo. Sinceramente, cuando llegué a su casa, yo ya me sentía normal. Incluso hasta tenía hambre. Su mamá, como de costumbre, a esa hora se encontraba cocinando. Zulema y yo entramos a la cocina. Cuando la miré ahí de espaldas, por primera vez sentí un impulso indebido hacia ella. Recuerdo que la señora llevaba un pantalón de esos de tela elástica. Se le pegaba todo a su cuerpo y dejaba ver por completo su marcada figura. Yo trataba de disimular para que mi novia no se diera cuenta
de que yo no podía quitarle la mirada de encima a su mamá. Entonces la señora se giró rápidamente, como si hubiera sentido mi mirada clavada en su trasero. Entonces me sonrió. «Buenas tardes, Mauricio. ¿Te vas a quedar a comer?» Normalmente, ante esa pregunta, yo hubiera volteado a ver a Zulema, a ver ella qué opinaba. Pero esta vez no. Esta vez quería probar todo lo que la señora tuviera para ofrecerme. Después de un rato nos sentamos a la mesa, y por mero instinto, a diferencia de otras ocasiones en las que yo buscaba tener cierta distancia entre mi suegra y yo, me senté a su lado. Zulema quedó frente a mí. Entonces, mientras ella se descuidaba, su madre me empezó a tocar por debajo de la mesa. Yo no hice nada para detenerla. Yo tenía mucho miedo de que, ante cualquier acción que yo realizara, Zulema se pudiera dar cuenta. Ese había sido tan solo el inicio de una aventura. Los siguientes días, mi suegra buscaba cualquier pretexto para mandar a Zulema a algún lugar. Todo con las intenciones de que ella y yo nos quedáramos a solas. Quiero aclarar que para ese tiempo yo nunca había tenido relaciones, pues las cosas con mi novia iban muy lentamente, pero con la señora Nayeli no. Con mi suegrita todo iba muy rápido, y eso a mí me estaba gustando. Era como estar con su hija, pero con más experiencia. Ahora no podía dejar de pensar en ella, en mi propia suegra. Tenía muchas ganas de estar con ella, pero no habíamos tenido oportunidad de culminar nuestros breves encuentros. Hasta eso ella siempre se preocupó porque su hija no se enterara. No quería lastimarla. Una mañana, estando yo en la puerta de la escuela, miré a lo lejos cómo Zulema entraba a clase. Entonces yo, con la desesperación que traía de ver a la señora Nayeli, decidí no entrar a la escuela, y en lugar de eso me fui directo a su casa. Todo el camino estaba eufórico, emocionado. Mis manos no dejaban de sudar. No tenía control de mis propios actos. Era como si algo me fuera llevando hasta su puerta. Toqué el timbre, y la señora ni siquiera me preguntó nada, ni por qué estaba ahí, o dónde estaba su hija. Nada nos importó a ella ni a mí. Como les comentaba, yo no tenía nada de experiencia, pero con el puro instinto me fui dejando llevar. Y la señora se encargó de todo. Se veía que ella había estado acumulando esas ganas desde hacía mucho tiempo, tal vez desde que su esposo se había ido por última vez. Toda esa mañana me la pasé en la casa de mi suegra. Fue algo inolvidable. Ella me enseñó a hacer muchas cosas que yo ni me hubiera imaginado que se podrían hacer. Cuando me fui de ahí y llegué a mi casa, aún podía sentir sus labios rozando mi piel. Esa noche casi ni pude dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, solo soñaba con ella, con mi suegra. La mañana siguiente yo me encontraba muy somnoliento. Estaba muy cansado. Zulema me preguntó que por qué no había ido a clases el día anterior. Me dijo que me había extrañado mucho y que me había estado esperando, aunque en realidad ella tenía una preocupación. Y así tal cual lo pensaba me lo dijo. «No inventes, Mauricio. Ayer toda la mañana desde que entré sentí mucha ansiedad. ¿Sabes? Era como si tuviera el presentimiento de que me estuvieras engañando. Tú no me engañas, ¿verdad? Dime por favor que no te estás viendo con otra». «Claro que no, Zulema. Es solo que me tuve que quedar en casa, pues otra vez me sentí un poco extraño. Y no quería estar aquí sin poder concentrarme como la última vez». Esa no fue la única ocasión en la que eso ocurrió. Era tan poca mi concentración y tantas las faltas que ya tenía en la escuela que uno de los profesores habló conmigo, justamente aquel maestro hipioso al que le decíamos el maestro Pachuli. El profesor de filosofía
fue muy directo conmigo. Se veía que él tenía cierta experiencia en la vida, pues era un hombre de unos 40 y tantos años, de esas personas que son muy espirituales. Recuerdo que ese día también olía a inciensos, y sus ropas que traía eran como muy tradicionales, como artesanales. Mira, Mauricio, de verdad que te desconozco, pero no te culpo. Yo también fui joven y te entiendo. A mí no me engañas. Mira, en tu vida personal no me voy a meter. Solo te voy a sugerir que establezcas tus prioridades. Enfócate. Tú eras muy buen estudiante. Haz lo que tengas que hacer, pero ya no faltes a clases. Está bien, profesor. Ya no me regañe, lo voy a intentar. No, Mauricio, no lo intentes. Solo hazlo. Yo sé que tú puedes. Y si sientes que te falta la fuerza de voluntad, búscame. Yo te puedo ayudar a buscar una solución. Es más, te lo voy a poner así. De las puertas de la escuela hacia adentro soy tu maestro. Y no puedo cruzar esa línea. Pero si en verdad quieres salir de esto, búscame en mi casa. Toma mi dirección. Me llamó mucho la atención la manera en la que el maestro insistía en que lo buscara, en querer ayudarme, como si él supiera mejor que yo lo que en realidad me estaba pasando. Su lema también me cuestionaba. Varias veces me pidió confesarle si es que yo estaba saliendo con alguien más. Otras veces ella mostraba una auténtica preocupación de que yo estuviera teniendo un problema de salud. Siempre me mantuve firme en mi versión de que, cuando no iba a la escuela, era porque no me sentía bien. Y aunque me preocupaba mucho que ella se llegara a enterar de que la estaba engañando con su propia madre, yo no podía dejar de estar con mi suegra. Era más que una adicción. Era una necesidad que cada vez se hacía más fuerte. Una ocasión que iniciaban las clases, y después de que yo ya había faltado varias veces, un asesor entró a una de las aulas y me pidió 5 minutos para hablar conmigo. Tú eres Mauricio, ¿verdad? Acompáñame. Mira, compañero, debo informarte que aunque tus colegiaturas van al corriente, es muy probable que tengamos que darte de baja porque has faltado mucho, ya que no has traído un solo comprobante que acredite que siquiera eres un alumno que, además de estudiar, tienes un empleo. Solo de esta manera y conservando unas buenas calificaciones, podríamos tenerte tolerancia. Pero lo peor de todo es que tus calificaciones están por los suelos. Ahora, argumentas que estás enfermo, pero nunca has traído ni siquiera una receta. Lo sé, profesor. Deme una última oportunidad. Una semana solamente para arreglar unos problemas que tengo. Está bien, Mauricio. Una semana nada más. Mi intención era auténtica. Debía corregir lo que estaba haciendo de mi vida. Estaba decidido a terminar mi relación con Nayeli, mi suegra, pero por más que lo intentaba, no soportaba el impulso que me llevaba a ella una y otra vez. Por las noches ni siquiera podía dormir. Lo único que me detenía para ir a la casa de ellas era el miedo de lastimar a Zulema. Ella no tenía la culpa de nada de lo que estaba pasando entre su mamá y yo. Pero esta vez ni siquiera eso pudo detenerme. Una vez más fui hasta su casa con negras intenciones. Para mi suerte, quien me abrió la puerta fue mi suegrita nuevamente. Qué rica se miraba. La había encontrado en pijama. En ese momento, al fondo se escuchó la voz de Zulema. ¿Quién toca la puerta, mamá? No es nadie, hija. Ya vete a dormir, que mañana tienes que levantarte temprano. Sí, mamá, descansa. ¿Qué haces aquí, Mauricio? Nos puede ver mi hija, no seas tonto. Pues así me tiene usted, suegrita. Todo tonto. Ándele, invíteme a pasar. Te pasas, Mauricio. A ver, espérame aquí. Después de un rato, mi suegra salió por mí.
A ver, pásale, Mau. Parece que ya se durmió. No sabe cuánto la extrañé, suegrita. Mire nada más que bien se ve. Ella me llevó hasta su habitación, y fue ahí mismo donde consumamos el acto más carnal y más desvergonzado que podía existir. Estábamos fuera de control, sudábamos a chorros, cuando de pronto escuché una voz que decía: «Es en serio, mamá. Mauricio, nunca lo hubiera imaginado». Estoy seguro que esa noche hicimos más ruido del que pensábamos, porque habíamos despertado a Zulema. Estaba llorando y gritando como loca, y los intentos de Nayeli por calmarla solamente lograron alterarla más. No dejaba de gritar. Se fue corriendo y se encerró en su habitación. Por más que toqué su puerta, ella no quería ni escucharme. «Lárgate, lárgate de aquí, malnacido. Te odio. Y a ti también te odio, mamá. ¿Cómo pudiste ser capaz de hacer esto?». Nuestros intentos por explicarle la situación fueron en vano. Aunque, ¿qué más podríamos explicarle si ella había visto todo, y quién sabe por cuánto rato? La mañana siguiente, mi esperanza de que en la escuela yo pudiera hablar con ella y al menos poder terminar en paz se esfumaron, porque no se presentó. Justo mi primera clase fue con mi maestro de filosofía, el profesor José Manuel. Entonces me acerqué a él. «Profesor, ¿podemos hablar después de clases?». «Por supuesto, Mauricio. ¿Cómo negarme si ahora mismo es cuando más lo necesitas? Mira, debes arreglar esa situación. Ya empeoraron las cosas, ¿verdad?». «Sí, profesor. ¿Usted cómo sabe?». «No comas ansias, Mauricio. Te veo en la salida». Yo de verdad que ya no podía siquiera quedarme en los salones hasta la última clase. Me encontraba muy mal. Me dolía mucho que Zulema nos hubiera sorprendido así a su madre y a mí. Pero lo más perturbador era que a pesar de todo seguía pensando en mi suegra. Quería salir corriendo de ahí, a su casa, para estar de nuevo con ella. Era mi adicción. Justo cuando empezaba a considerar el ir a buscarla, miré que salió de la escuela el profesor José Manuel. Entonces caminé rápido hasta donde él estaba. «Vamos, Mauricio. Anda, súbete a mi carro». El profe condujo hasta su casa. Al llegar, pude ver algo que me llamó mucho la atención. Su casa era de 2 pisos, pero su fachada estaba completamente llena de enredaderas, esas hierbas que trepan por las paredes y forran todo de verde. Al parecer al maestro le gustaba mucho la naturaleza. «Pásale, Mauricio. Siéntete como en casa. A ver, platícame cómo es que empezó todo». El maestro en ese momento encendió un cigarro de hierba. Después de eso, muy quitado de la pena, se sentó tranquilamente frente a mí. «Pues verá usted, profe. Zulema y yo ya llevábamos un tiempo de novios. Pero después, sin darme cuenta, de tanto pasar tiempo en su casa, su mamá intentó un acercamiento íntimo conmigo. Recuerdo que en ese entonces yo me negué por completo. Pero lo más extraño es que, después de un tiempo, fui sintiendo mucha atracción hacia mi suegra. Y no es porque ella sea muy joven y esté muy guapa, pues eso lo miré desde que la conocí. Fue algo extraño, profe. Esto fue creciendo a tal grado de que ahora mismo no puedo dejar de pensar en ella. Incluso la extraño más que a Zulema. Pobrecita de mi novia, profe. ¿Qué cree? Anoche nos sorprendió teniendo relaciones en la cama de su mamá. No sé cómo se la esté pasando ahora mismo. Ya ve, hoy ni siquiera fue a clase». «Esto está muy claro, Mauricio. Esa señora te hizo un trabajo de brujería. Mira, yo sé mucho de esas cosas. Ven aquí». El profesor me mostró un par de libros que tenía ahí en un librero muy alto. La mayoría de ellos eran de temas naturistas.
muy tradicionales y de creencias de la gente de mi país. Mira, Mauricio, no es que yo tenga poderes sobrenaturales ni mucho menos, pero tengo conocimiento. No sabes la cantidad de libros que he leído y muchos referentes a temas de brujería. Ya tenía tiempo que te miraba raro y me recordaste mucho a los ejemplos de gente embrujada que he descubierto en ellos. Tu mirada, tu forma de andar, hasta cómo han bajado tus calificaciones. Por eso me interesaba hablar contigo. Sí, un poco por ayudarte, pero la verdad es que este tema me apasiona mucho. Tanto que yo mismo he estado escribiendo acerca de eso. He investigado mucho, Mauricio, y creo que sé cómo ayudarte a salir de esto. Mira, la manera más común de hacer una curación es por medio de elementos naturales, incitando energías que están a nuestro alrededor. Solo se necesita un canal para envolverte y sacar todo el mal que te echó esa señora. Para eso sirven el humo y las esencias herbales. Espérame, déjame ir a traer lo necesario. El profesor regresó con algunas cosas y me llevó a su jardín trasero. Entonces prendió una pequeña fogata en una superficie de tierra. Esperó a que el fuego consumiera las ramas secas y sobre las brasas aún humeantes colocó algunas hierbas y empezó a salir un humo muy denso. Olía muy bien. Después, con una rama de algo parecido a perejil, me empezó a dar golpes en todo el cuerpo. Estas ramitas estaban muy húmedas, y cuando se secaban él las volvía a mojar, mientras en todo momento pronunciaba frases que iba leyendo en un libro. Me empecé a sentir muy débil. Sentí que me iba a desmayar. Estaba bastante mareado. Aguanta un poco, Mauricio. Ya casi terminamos. Yo no pude más y terminé de rodillas en el piso con la cabeza agachada. Listo, Mauricio. Recuéstate. Ya pasó todo. Hemos terminado. No sé cómo agradecerle esto que está haciendo por mí, profe. No tienes nada que agradecer. Estoy seguro de que vas a regresar a aquel excelente estudiante que eras. Con esto me voy a sentir recompensado. Por mucho tiempo intenté hablar con Zulema, pero ella nunca aceptó. Quien seguía con las puertas abiertas era su mamá, a quien por cierto de la noche a la mañana empecé a aborrecer. Le tenía mucho resentimiento, pues ella había sido la culpable de todo. Esa mujer sin escrúpulos a la que no le importó lastimar a su hija. Pasó el tiempo y yo no me daba por vencido. Una tarde en la que llegué a buscar de nueva cuenta a Zulema, me recibió su mamá. Pásale, Mauricio, quédate a comer, ándale. No, señora, de verdad que a usted no le vuelvo a aceptar nada de alimentos. Vengo a ver de nuevo si hoy tengo la suerte de hablar con su hija. Uy, eso va a estar más difícil, Mau. Ella ya se fue a Estados Unidos con su papá y dudo que regrese. Sigue muy afectada por cómo nos miró. Anda, pasa, ya no tienes nada que perder. No, señora, muchas gracias. Y de verdad espero que Dios la perdone, porque yo no, por su culpa perdí a su hija. Nunca más volví a saber nada de Zulema. La busqué por mucho tiempo en las redes, pero no tuve suerte. Hoy en día ya me gradué de la universidad. Y aunque no vaya más a esa escuela, el profesor José Manuel y yo somos buenos amigos. En ocasiones nos reunimos a fumar juntos en su casa. Ahora él está aprendiendo por su cuenta a leer el tarot. Él me asegura que Nayeli, mi ex suegra, está destinada a sufrir las consecuencias de lo que hizo. Dice que le va a ir muy mal. Él me asegura que los libros no se equivocan. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, dale like. Te pido por favor que la compartas. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video.
Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.